Hola a todos. Bienvenidos a mi canal News Around. Antes de pasar a mi video, si te gusta lo que estoy haciendo, no olvides suscribirte, dejar un comentario y presionar el botón me gusta. Muchas gracias y sigamos. En el vasto panorama de la televisión y el cine turco, hay nombres que no solo protagonizan historias, sino que se convierten en parte de la memoria emocional de su público. En News Around, hoy ponemos el foco en dos de esos nombres, Elçin Sangu y Bararduk, figuras que, juntas o separadas, han logrado encender debates, movilizar legiones de seguidores y dejar huella en cada proyecto que tocan. A esta ecuación se suma ahora Engin Altan Dusyatan, un intérprete cuya presencia escénica ha definido toda una generación de dramas históricos y contemporáneos. La combinación de estos elementos nos lleva a un momento clave, un giro estratégico en la carrera de Elçin que podría marcar un antes y un después. Durante un tiempo, la ausencia de Elçin en nuevos proyectos encendió las alarmas de la prensa de entretenimiento. No se trataba de un adiós ni de una crisis personal. Era, más bien, una pausa calculada, una respiración profunda en medio de una industria que rara vez concede a sus artistas el lujo de detenerse. Tras encadenar producciones que exigieron meses de rodaje y promoción, la actriz decidió dar un paso atrás para evaluar qué quería contar a continuación y cómo quería hacerlo. En los pasillos de las productoras se susurraba que el detonante había sido la recepción mixta de uno de sus últimos trabajos. Quien conoce este oficio sabe lo desgastante que es entregar cuerpo y alma a una historia para que, en cuestión de horas, la opinión pública la desmenuce y la etiquete. Para una intérprete que se involucra con tanta pasión, esa experiencia no es menor. Elçin eligió no precipitarse hacia la siguiente oferta tentadora, sino afinar su instinto, elevar sus criterios y esperar a ese guión que justificara cada minuto invertido. La reaparición de Elçin vino acompañada de un gesto visual imposible de ignorar, un cabello más claro, más luminoso, que rompía con la imagen reciente que el público conservaba de ella. Pero lejos de ser un simple capricho estético, el cambio funcionó como un anuncio: estoy entrando en una nueva etapa. Los paralelismos con otras figuras como Sinem Kobal surgieron de inmediato, aunque quienes conocen el carácter de Elçin reconocieron en esa imagen una dualidad muy suya, la frescura lúdica y la determinación implacable. El momento de la transformación no fue casual. Coincidió con la decisión de aceptar un proyecto que, según fuentes cercanas a la producción, reunía todos los requisitos que ella había puesto sobre la mesa. Un guión centrado en los personajes, diálogos con capas de significado y un equipo creativo dispuesto a dejar respirar cada escena. Este cambio de look fue, en esencia, el ajuste exterior a una revolución interior. La confirmación del reparto encendió aún más la expectativa. Elçin compartiría protagonismo con Engin Altan Dusyatan, un actor que ha demostrado una habilidad excepcional para encarnar personajes con una profundidad moral compleja. La combinación de la calidez impredecible de Elçin con la intensidad controlada de Engin promete escenas cargadas de tensión sutil, de esas que se quedan resonando mucho después de los créditos. Primeras anécdotas desde los ensayos cuentan que las lecturas de guión se prolongan más de lo previsto, no por indecisión, sino por el placer de explorar silencios y subtextos. Ambos parecen compartir una máxima: el público debe sentir que está espiando un fragmento de vida real, no presenciando una coreografía impostada. Esa búsqueda de verdad requiere, a menudo, tanto silencio como palabra. Y entonces surge la pregunta inevitable: ¿dónde encaja Bararduk en este panorama? Aunque no aparece en el proyecto, su presencia simbólica es innegable. La pareja artística que formó con Elçin sigue siendo una de las más recordadas por el público, con una química que traspasó tendencias y algoritmos. Cada paso profesional de uno despierta la curiosidad por la reacción del otro. Bar
fiel a su estilo, ha respondido con elegancia. En declaraciones recientes, destacó la perseverancia y el criterio selectivo de Elsin, así como su capacidad para volver a escena en el momento justo. En una industria que a menudo busca enfrentamientos ficticios entre compañeros de reparto para vender titulares, este tipo de respaldo sincero se convierte en un oasis de profesionalidad y respeto. Para los seguidores, esas palabras equivalen a una bendición para entusiasmarse con el nuevo rumbo de la actriz sin necesidad de arrastrar comparaciones. Elsin y Bart construyeron su reputación conjunta sobre algo más que carisma. Supieron mantener un equilibrio narrativo admirable. Ella podía dominar una escena con un gesto mínimo. Él sabía cuándo cederle el espacio y cuándo retomarlo. Él podía sostener un momento con una calma magnética. Ella intuía el instante exacto para interrumpir o intensificar. Esa danza interpretativa, genuina y orgánica, creó una conexión con el público que aún hoy se siente vigente. Sin embargo, crecer profesionalmente implica también renunciar a lo seguro. Elsin ha decidido enfrentarse a lo desconocido, un papel distinto, un compañero nuevo, un tempo creativo menos frenético y más meticuloso. No buscó el estreno inmediato, sino un proceso desde el ensayo hasta la cámara que le permitiera explorar todas las capas de su personaje. Entre bastidores, quienes han trabajado con ella saben que Elsin prepara sus personajes con un rigor casi artesanal. Sus guiones están cubiertos de anotaciones, flechas, preguntas y referencias. Cada pausa, cada mirada, cada entonación tiene detrás una reflexión previa. Suele rodar la escena tal como la propone el director, pero solicita un segundo intento con su propia visión. A veces, esa segunda toma es la que termina dando vida a la secuencia definitiva. Engin, en cambio, trabaja desde la intuición pura, confiando en la verdad del momento. Sin embargo, ambos comparten una regla inquebrantable: nada debe parecer forzado. Ese compromiso con la naturalidad explica por qué los ensayos se alargan sin que nadie mire el reloj. El periodo rubio de Elsin ha cumplido ya su función estratégica. Más allá del impacto inicial en redes, ha ayudado a definir visualmente a su nuevo personaje: cabello claro, vestuario sobrio, líneas modernas, accesorios mínimos. Una figura que proyecta seguridad sin necesidad de levantar la voz. El cabello no es un truco mágico, pero sí una herramienta poderosa para guiar al equipo de vestuario, al director de fotografía e incluso al espectador, preparándolo para una versión inédita de la actriz. La gran incógnita para muchos sigue siendo si Elsin y Bart volverán a coincidir en pantalla. La posibilidad existe, y de hecho crece a medida que ambos amplían su rango interpretativo. Sin embargo, un reencuentro debería apostar por nuevos códigos, personajes más maduros, conflictos más complejos, narrativas más silenciosas y profundas. La repetición puede ser cómoda, pero la reinvención es la que construye el legado. Por su parte, Bart continúa seleccionando proyectos que le permiten alternar intensidad y ligereza, siempre con un respeto evidente por sus colegas. Su apoyo público a trabajos ajenos no es un gesto vacío, sino un reconocimiento de que en este oficio, cuando uno eleva el listón, todos ganan. En un mundo donde la especulación sobre la vida privada es inevitable, tanto Elsin como Bart han demostrado que es posible mantener una relación sana con los fans sin abrir la puerta de su intimidad. Esa discreción les ha permitido gestionar sus carreras con libertad, probar nuevos registros y corregir el rumbo cuando ha sido necesario, lejos del escrutinio constante. Y ahora, queridos seguidores de Newsaround, es vuestro turno. ¿Cuál fue la interpretación de Elsin que os hizo admirarla para siempre? ¿Qué escena de Bart seguís revisitando cuando necesitáis sentir algo auténtico? ¿Os intriga la química que puede surgir entre Elsin y Engin Altan Dushyatan?
Imaginadlos como rivales que se respetan, aliados bajo presión o desconocidos que chocan en el peor momento posible. ¿Qué dinámica os seduce más? Muchas gracias por ver mi video. Nos vemos en el próximo video. Cuídate y adiós.